¿Existe Dios? ¿Cómo explica la ciencia lo que es el alma humana o el espíritu, más allá de la carne y los huesos? ¿Existe realmente un cielo o un infierno? ¿O es la conciencia una fuerza cuántica? ¿Qué es la muerte? ¿Solo una transformación de energía? ¿O nacemos en otra dimensión? Quédate con nosotros, porque lo que vamos a explorar cambiará la forma en que ves el mundo y a ti mismo para siempre. Capítulo 1. Revelando el universo predecible. La física newtoniana, que gobernó nuestra comprensión del mundo durante siglos, nos presenta un universo que se comporta de manera predecible, casi como una máquina perfectamente afinada. Cada objeto, desde una simple piedra hasta el planeta más lejano, sigue un conjunto de reglas claras que nos permiten anticipar su movimiento. Si conocemos las fuerzas en juego y las condiciones iniciales, podemos prever cómo se moverá ese objeto, con una precisión sorprendente. Es un mundo de certezas, un universo que parece estar hecho de piezas separadas y definidas, donde el tiempo se desplaza de forma lineal y las interacciones son simples y directas. En este universo, nosotros, los seres humanos, somos vistos como individuos aislados, interactuando con las leyes de la naturaleza de una manera bastante predecible. Si una pelota es lanzada al aire, sabemos exactamente dónde caerá. Si un planeta se mueve, podemos calcular su trayectoria con precisión casi exacta. El orden y la lógica son la columna vertebral de todo el sistema. Y esta es la visión del mundo que hemos heredado a través de siglos de observación y experimentación. Pero aunque esta visión ha sido increíblemente útil, especialmente para la ingeniería, la arquitectura y la exploración del espacio, siempre ha habido algo que no encajaba del todo. En un nivel profundo, la física newtoniana nos da una imagen de un universo mecánico. Pero, ¿realmente podemos decir que es toda la historia? Aquí es donde entramos en una reflexión más filosófica. La física de Newton nos ha enseñado a ver la realidad como algo que podemos medir, controlar y predecir, pero también ha limitado nuestra percepción al ignorar las pequeñas cosas que no podemos ver. Las interacciones subatómicas, la naturaleza fundamental de la conciencia e incluso la interconexión de todo en el universo. Nos ha dado herramientas poderosas para vivir y crear en este mundo físico, pero no nos ha permitido descubrir lo que está más allá de lo visible. Así, esta visión determinista que dominó durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse, dando paso a algo mucho más misterioso y fascinante, la física cuántica. Pero antes de adentrarnos en ese cambio paradigmático, es importante entender cómo las ideas de Newton nos influencian incluso hoy en día, y cómo su legado sigue guiando nuestra manera de ver el mundo, a pesar de que la ciencia haya avanzado más allá de sus postulados. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque mientras Newton nos dio las reglas, la física cuántica está comenzando a enseñarnos que las reglas pueden no ser tan rígidas como pensábamos. Así, el universo predecible que Newton nos dejó comienza a cuestionarse. ¿Es todo lo que nos ha enseñado acerca de la física una verdad absoluta? ¿O hay algo más allá de la superficie, algo que desafía nuestras concepciones más profundas? Para entenderlo, debemos dar un paso hacia el cambio radical que la física experimentó a principios del siglo XX. Capítulo 3. Las perspectivas teológicas de la cuántica. A medida que la ciencia se adentra en los misterios más profundos del universo, nos encontramos con algo fascinante. Los principios de la física cuántica parecen resonar sorprendentemente con algunas de las enseñanzas espirituales más antiguas. De hecho, el estudio de la cuántica no solo ha transformado nuestra comprensión del cosmos,
sino que también nos ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, la interconexión y la unidad de todo lo que existe, conceptos que las tradiciones espirituales han abordado durante milenios. Uno de los principios más asombrosos de la cuántica es el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno describe cómo dos partículas pueden volverse correlacionadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia entre ellas. Esta idea rompe con nuestra comprensión tradicional de espacio y tiempo, donde la distancia física entre dos objetos determina la interacción entre ellos. En el mundo cuántico, esta noción de separación se desvanece, revelando una interconexión profunda y misteriosa que desafía la lógica clásica. Lo interesante es que muchas filosofías espirituales, aunque sin la terminología científica de la cuántica, también hablan de esta interconexión universal. En varias tradiciones espirituales, se enseña que todo en el universo está relacionado, que la separación que sentimos entre nosotros y el mundo que nos rodea es solo una ilusión. La idea de que estamos todos conectados por una red invisible, por una fuerza subyacente, no es nueva. Pero la cuántica ahora parece proporcionarnos una comprensión más tangible y científica de esta noción. Esta interconexión cuántica también se refleja en las enseñanzas teológicas. Por ejemplo, en la tradición cristiana, hay pasajes que sugieren una unidad profunda entre los seres humanos y Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, dice: «Porque en él vivimos, nos movemos y existimos». Este versículo no solo expresa una relación con lo divino, sino una unidad en la que todos estamos intrínsecamente conectados. La cuántica, al proponer que todo está entrelazado, parece eco de esta enseñanza espiritual. En el fondo, no estamos separados, sino que formamos parte de un todo mayor. De manera similar, en el Evangelio de Juan, Jesús ora para que sus seguidores sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Este es un claro indicio de que, en lo más profundo, la separación entre lo humano y lo divino es una construcción humana, no una verdad universal. Esta visión de unidad y conexión está alineada con la idea de la cuántica de que todo en el universo está interrelacionado a un nivel fundamental, más allá de lo que los ojos pueden ver. Además, la cuántica nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la conciencia misma. El principio de la observación en la mecánica cuántica, que afirma que el simple acto de observar una partícula puede alterar su estado, nos lleva a pensar que nuestra conciencia no es solo un espectador pasivo del universo. Por el contrario, nuestra conciencia parece tener un poder activo para influir en la realidad que nos rodea. Esto se alinea con muchas enseñanzas espirituales que afirman que nuestros pensamientos, intenciones y acciones no solo nos definen como individuos, sino que también tienen un impacto directo sobre el mundo y las personas que nos rodean. El filósofo y científico Max Planck, uno de los pioneros de la física cuántica, expresó una idea radicalmente nueva sobre la conciencia y la materia. Planck dijo que la materia no es más que una forma de energía, y agregó que la conciencia no es un simple subproducto de la actividad cerebral, sino que tiene un papel activo en la creación de la realidad misma. Esta perspectiva desafía el materialismo clásico, que ve la conciencia como algo derivado de procesos físicos, y sugiere que la conciencia es más fundamental de lo que pensábamos, una idea que resuena con muchas creencias espirituales. La cuántica también revela que la realidad está llena de potencialidad. Según el principio de superposición, una partícula puede existir en múltiples estados a la vez hasta que se observa, momento en el que colapsa en un solo estado. Esto nos lleva a una visión del universo como un vasto campo de posibilidades, un lugar en el que todo puede ser y nada está definitivamente fijado. Muchas tradiciones espirituales, como las enseñanzas del Bhagavad Gita, nos animan a ver la vida de esta manera, como un campo de infinitas posibilidades, donde nuestras intenciones y pensamientos pueden moldear nuestro destino. Así, la física cuántica no solo nos da nuevas formas de entender el universo, sino que también nos conecta con algunas de las ideas más profundas de las tradiciones espirituales.
la interconexión de todo lo que existe, el poder de la conciencia y la capacidad humana para influir en la realidad. Nos invita a ver el mundo no como una colección de objetos aislados, sino como un tejido vivo de energía y conciencia, donde lo que pensamos y hacemos tiene un impacto profundo en el todo. Al explorar la conexión entre la física cuántica y las enseñanzas espirituales, llegamos a una conclusión reveladora. La muerte, esa separación definitiva que todos tememos, podría no ser el final que imaginamos. ¿Qué ocurre cuando miramos la muerte a través de la lente de la cuántica? ¿Es solo un cambio de forma? Vamos a descubrirlo en el siguiente capítulo. Capítulo 2. De Newton a la cuántica. La transición de la física newtoniana a la cuántica no fue un simple ajuste o mejora de las ideas existentes. Fue una verdadera revolución en nuestra comprensión del universo. El cambio que ocurrió a principios del siglo XX fue tan profundo que alteró la manera en que entendemos la realidad misma. Y no estamos hablando solo de ecuaciones y teorías complicadas, sino de un nuevo enfoque que descompuso por completo todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento de las partículas y las fuerzas que rigen el cosmos. La primera chispa de este cambio llegó con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En lugar de ver el espacio y el tiempo como entidades separadas y constantes, como había propuesto Newton, Einstein demostró que ambos son maleables y que pueden ser alterados por la gravedad. Esto cambió nuestra visión del universo a gran escala, afectando desde el movimiento de los planetas hasta la naturaleza misma de la luz. Pero el verdadero giro radical llegó cuando la mecánica cuántica se adentró en la escena, desafiando todas las expectativas y rompiendo con las certezas de la física clásica. En lugar de un universo determinista y predecible, la cuántica nos presenta un mundo gobernado por probabilidades e incertidumbres. Es un universo en el que las partículas no son objetos sólidos que siguen una trayectoria definida, sino entidades que existen en estados de potencialidad. Un electrón, por ejemplo, puede estar en varios lugares al mismo tiempo, hasta que decidimos observarlo. La famosa dualidad de onda-partícula, que describe cómo una partícula puede comportarse tanto como una onda como una partícula dependiendo de cómo la observemos, es solo una de las revelaciones más asombrosas que la cuántica nos ofrece. Pero la mecánica cuántica no solo cuestionó las bases de la física, sino que también introdujo conceptos completamente nuevos sobre cómo debe entenderse el universo. A diferencia de la visión newtoniana, donde todo se reduce a leyes predecibles, la cuántica introduce la idea de que la observación misma influye en la realidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, nos dice que no podemos conocer simultáneamente la posición y la velocidad exacta de una partícula. Cuanto más precisamente tratemos de medir una propiedad, menos precisos seremos en la medición de otra. Este principio nos enfrenta a una realidad mucho más fluida, mucho menos predecible de lo que estábamos acostumbrados a creer. Además, conceptos como el entrelazamiento cuántico desafían las ideas de espacio y distancia que conocíamos. Según la teoría cuántica, dos partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar cuán alejadas estén entre sí. Esto viola nuestra intuición y nuestra comprensión de la física clásica, donde la información no puede viajar más rápido que la luz. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del universo? La cuántica no solo nos muestra un mundo lleno de incertidumbres, sino que también nos invita a reconsiderar la naturaleza de la realidad misma. Nos dice que, en el fondo, todo está interconectado de una manera que no podemos percibir a simple vista. Las leyes de la física que gobernaban el comportamiento de los objetos grandes, como las estrellas y los planetas, ya no son suficientes para describir lo que sucede en las escalas más pequeñas. Las partículas subatómicas, esos bloques fundamentales de la materia, no se comportan de manera sencilla,
sino que exhiben una complejidad y un misterio que nos desafían a redefinir lo que entendemos por realidad. Este cambio de paradigma nos lleva a un mundo en el que las certezas de la física clásica ya no son tan claras. En lugar de ver el universo como una máquina predecible y ordenada, la cuántica nos lleva a un reino de probabilidades, interconexiones invisibles y realidades que dependen de nuestra observación. Nos muestra que hay mucho más en el cosmos de lo que podemos medir y entender a través de las leyes de la física tradicional. Y este es solo el comienzo de un viaje que explora los límites de la ciencia y nos invita a pensar en lo que realmente significa realidad. Así, la física cuántica no solo cambió las reglas de juego, sino que también desdibujó las fronteras entre lo que creemos que es posible y lo que antes considerábamos magia. Pero ¿qué pasa cuando esas ideas cuánticas comienzan a encontrarse con la espiritualidad? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la cuántica revela una interconexión profunda que va más allá de lo físico, tocando aspectos teológicos y espirituales. Capítulo 4. Cómo la física cuántica redefine la vida y la muerte. La física cuántica, al desentrañar los secretos más profundos de la materia y la energía, también nos ofrece una nueva manera de entender la vida y la muerte. Tradicionalmente, la muerte ha sido vista como el fin definitivo de nuestra existencia, el momento en que la conciencia se extingue y el cuerpo físico se descompone. Pero, al igual que el resto de las percepciones que la cuántica desafía, la muerte, al menos desde esta nueva perspectiva, podría ser mucho más que una conclusión. Para comenzar a comprender cómo la cuántica nos ofrece una nueva visión de la muerte, primero debemos entender un principio fundamental: la conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica, uno de los pilares de la física, establece que la energía no puede ser creada ni destruida. Simplemente se transforma de una forma a otra. Esto significa que, incluso cuando un cuerpo muere y cesa de funcionar, la energía que constituía su ser no desaparece. En lugar de desvanecerse, se convierte en otras formas de energía que alimentan el ciclo continuo de la vida en el universo. Este principio, aunque científicamente comprobado, invita a pensar que la muerte no es un final absoluto. Si la energía que formaba parte de nosotros simplemente se transforma y fluye hacia otro proceso, entonces algo de nosotros persiste en el flujo ininterrumpido de la vida. La muerte, lejos de ser un cierre, podría ser el inicio de una nueva forma de existencia, un paso hacia otro estado de energía. Imaginemos por un momento cómo esto podría encajar con nuestra comprensión de la vida más allá del plano físico. En la física cuántica, los principios de onda-partícula y superposición sugieren que las partículas, como los electrones, no están limitadas a un solo estado. En lugar de ser entidades fijas, tienen la capacidad de existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que son observadas. Este concepto nos lleva a replantear nuestra visión de la muerte. Y si, de alguna manera, nuestra conciencia también participa en este proceso de transformación y no simplemente desaparece, el fenómeno del entrelazamiento cuántico, que nos dice que dos partículas pueden estar tan fuertemente correlacionadas que el estado de una afecta instantáneamente al de la otra, incluso a través de grandes distancias, también sugiere que todos estamos conectados en una red de interacciones mucho más profunda de lo que imaginamos. Si nuestras partículas están entrelazadas en un nivel cuántico con el resto del universo, ¿acaso nuestra conciencia no está igualmente entrelazada con la totalidad de la existencia? Y sí, al morir, nuestro ser no desaparece, sino que se integra a esta red de una forma que aún no comprendemos por completo. Desde esta perspectiva, la muerte no sería una extinción, sino una transformación, una liberación de la energía que formaba nuestra conciencia y que se redistribuye en el vasto campo de energía del universo. Esto resuena con muchas tradiciones espirituales que enseñan que la esencia de nuestra existencia no termina con la muerte,
sino que sigue fluyendo hacia algo más grande. La energía que forma nuestra conciencia, al igual que cualquier otra forma de energía, sigue existiendo, transformándose y participando en el eterno ciclo del cosmos. Además, las ideas de superposición y de que la observación pueda alterar la realidad también desafían la visión tradicional de la muerte. Si nuestra conciencia tiene la capacidad de influir en la realidad de la misma manera que lo hace la observación en el mundo cuántico, entonces podría ser que nuestra percepción de la muerte como un fin sea en sí misma un producto de nuestra conciencia, una construcción mental influenciada por la limitación de nuestros sentidos. Tal vez lo que llamamos muerte es simplemente el colapso de una realidad en la que ya no estamos presentes de la manera que conocemos, pero no un final absoluto. Este cambio de perspectiva no solo tiene implicaciones científicas, sino también filosóficas y espirituales. Si la muerte no es un fin, sino una transformación, entonces las preguntas sobre el significado de la vida adquieren una nueva urgencia. ¿Qué significa realmente vivir si nuestra energía y conciencia no se pierden al morir? ¿Cómo podemos aprovechar esta comprensión para enriquecer nuestra vida presente y nuestra conexión con los demás y con el universo? La física cuántica, al igual que muchas filosofías espirituales, nos invita a reconsiderar la muerte no como una desaparición, sino como una transformación dentro de un universo interconectado donde todo fluye y se adapta, donde la energía se conserva y se transforma sin cesar. Capítulo 5. Trascendiendo la materia. La física cuántica no solo ha revolucionado nuestra comprensión de la materia, sino que también nos ha empujado a mirar más allá de lo físico, hacia algo más profundo, más esencial. Las partículas subatómicas, esos pequeños bloques de construcción de todo lo que existe, no son simplemente cosas que ocupan espacio. Son energía vibrante, fluctuante, que se encuentra en un estado constante de transformación. En este sentido, la materia, tal como la conocemos, deja de ser algo sólido y fijo, y se convierte en una manifestación temporal de un vasto campo energético. Este entendimiento nos lleva a una idea profundamente espiritual y filosófica. Lo que percibimos como nuestra realidad material es solo una fracción de lo que realmente somos. La materia no es más que una manifestación de la energía que fluye a través del cosmos. De hecho, las ideas de la espiritualidad, como las enseñanzas del Vedanta o las filosofías orientales, han hablado durante milenios sobre la distinción entre la realidad física y la realidad espiritual, sugiriendo que hay una esencia que trasciende lo material. En la mecánica cuántica, todo lo que existe, incluso nuestras propias mentes, está formado por partículas de energía que interactúan entre sí. Estas partículas no son fijas ni independientes. Están en constante movimiento, en un estado de fluctuación, de potencial. Esta perspectiva es una invitación a trascender la concepción de la realidad como un conjunto de objetos físicos separados y abrazar una visión más holística, donde todo está interconectado, fluido, en última instancia, más energético que material. Una de las enseñanzas fundamentales de la física cuántica es que, a nivel subatómico, las partículas no se comportan como objetos sólidos. En lugar de eso, existen como ondas de probabilidad, es decir, como campos de energía con diferentes posibilidades hasta que son observadas. En este sentido, la realidad que experimentamos no es algo fijo o predefinido, sino una serie de posibilidades que dependen de nuestra interacción con ellas. Esto es paralelo a muchas enseñanzas espirituales que nos dicen que nuestra percepción del mundo físico es solo una pequeña parte de la verdad, y que la verdadera esencia de la existencia es más profunda y está más allá de la materia. Cuando consideramos la espiritualidad desde esta nueva perspectiva cuántica, nos damos cuenta de que las experiencias espirituales, esos momentos de conexión profunda con el todo, podrían no ser meras ilusiones o experiencias subjetivas,
sino manifestaciones de esta profunda realidad energética que constituye el universo. Las prácticas espirituales, como la meditación, el yoga o la oración, que se enfocan en la trascendencia del cuerpo físico y la conexión con algo más grande, ahora se pueden ver desde el punto de vista cuántico como formas de entrar en contacto con esa energía universal, de armonizar nuestra propia energía con el flujo del cosmos. La interconexión de todo lo que existe, algo que la espiritualidad ha enseñado durante milenios, también tiene un paralelo en la física cuántica. El entrelazamiento cuántico, ese fenómeno en el que las partículas están correlacionadas sin importar la distancia entre ellas, sugiere que todo está, de alguna manera, conectado. Este principio cuántico invita a reconsiderar nuestra percepción de la separación entre los individuos, la naturaleza y el universo en general. En la visión cuántica, no somos entidades aisladas. Estamos todos entrelazados, parte de un mismo campo de energía que se expresa de diferentes formas. Esto también plantea preguntas sobre nuestra relación con el cuerpo. La física cuántica nos dice que la materia no es solo lo que parece ser. No es solo algo denso y físico. Es energía, vibración, una interacción de campos cuánticos. El cuerpo humano, entonces, no es simplemente una colección de células y órganos, sino un campo vibrante de energía, una danza de partículas subatómicas que se unen para crear lo que percibimos como nuestra forma física. Este entendimiento resuena con muchas enseñanzas espirituales que nos dicen que el cuerpo es solo un vehículo temporal para nuestra conciencia, una manifestación de la energía que somos. Entonces, la materia que percibimos como algo sólido y estable es, en última instancia, un fenómeno temporal. No es permanente, no es definitivo. Lo que entendemos como nosotros es solo una expresión de esa energía, una forma temporal que cambia, se transforma y, en última instancia, regresa al vasto flujo de la energía universal. Este entendimiento abre la puerta a una nueva forma de vivir, una que no está basada en la lucha constante por poseer, controlar o aferrarse a lo material, sino en el reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande, algo que trasciende lo físico. La espiritualidad, entonces, no es solo una cuestión de creencias o prácticas, sino una forma de vivir en armonía con las leyes cuánticas del universo, reconociendo nuestra interconexión y entendiendo que todo es energía. Desde esta perspectiva, trascender lo material no significa rechazar el cuerpo o el mundo físico, sino reconocer su verdadera naturaleza como energía y vivir de manera consciente, alineados con el flujo de la vida. Ahora que hemos explorado cómo la cuántica nos lleva a trascender la materia, nos enfrentamos a una pregunta aún más intrigante. ¿Cómo se conecta nuestra conciencia con este universo cuántico? ¿Es nuestra conciencia una fuerza cuántica en sí misma? En el próximo capítulo, profundizaremos en la naturaleza cuántica de la conciencia y cómo puede influir en nuestra realidad. Capítulo 6. La naturaleza cuántica de la conciencia. La conciencia, esa experiencia subjetiva que define nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, ha sido uno de los mayores misterios de la ciencia y la filosofía. Durante siglos, hemos buscado entender qué es la conciencia, cómo surge y cuál es su relación con el universo. ¿Es solo el resultado de procesos físicos en el cerebro? ¿O hay algo más, algo que va más allá de la biología? La física cuántica, con su enfoque radicalmente diferente de la realidad, ofrece nuevas perspectivas sobre estos misterios, sugiriendo que la conciencia podría ser una parte activa e intrínseca de la estructura misma del universo. En primer lugar, es importante reconocer que la física cuántica ha desafiado muchas de nuestras nociones tradicionales sobre la realidad. Nos ha enseñado que el universo, a nivel subatómico, no es un conjunto de objetos fijos e independientes, sino una red dinámica de partículas y campos de energía en constante fluctuación.
Este enfoque plantea una posibilidad fascinante. ¿Y si la conciencia, en lugar de ser un producto pasivo del cerebro, fuera una fuerza activa que influye en esta red cuántica? Los estudios recientes en la intersección de la física cuántica y la neurociencia están comenzando a sugerir que la conciencia podría estar relacionada con procesos cuánticos en el cerebro. Algunos científicos, como Roger Penrose y Stuart Hameroff, han propuesto la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCHOR, que sugiere que los procesos cuánticos en los microtúbulos dentro de las neuronas podrían ser responsables de la conciencia. Según esta teoría, nuestra mente no se limita solo a las interacciones neuronales clásicas, sino que está vinculada a las fluctuaciones cuánticas que ocurren a nivel subatómico. Esta hipótesis es aún debatida, pero ofrece una visión radicalmente nueva sobre la conciencia, sugiriendo que está entrelazada con las leyes fundamentales del universo. Pero más allá de las teorías científicas, hay algo que la cuántica nos revela acerca de la conciencia desde un punto de vista filosófico y espiritual. El principio de la superposición, que nos dice que una partícula puede estar en varios estados a la vez hasta que se observe, podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión de la conciencia. Es posible que, en cierto nivel, nuestra conciencia no sea una entidad fija o lineal, sino una multiplicidad de posibilidades. Podría ser que nuestra experiencia consciente esté en un estado de superposición, viviendo diferentes experiencias, realidades y posibilidades simultáneamente, y que nuestra percepción solo colapse en una única experiencia cuando la observamos. La idea de que la conciencia está relacionada con la observación cuántica también tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del poder de nuestra mente. Si la observación tiene el poder de colapsar las probabilidades en una realidad definida, ¿acaso nuestra conciencia no tiene poder de influir en la realidad misma? La idea de que nuestra atención y nuestra intención pueden moldear el mundo que experimentamos no es solo una creencia espiritual. La física cuántica ahora sugiere que esto podría tener una base en la naturaleza misma del universo. Este concepto se alinea con muchas enseñanzas espirituales que afirman que somos teocreadores de nuestra realidad. En el Bhagavad Gita, se nos enseña que la mente y los pensamientos tienen el poder de dar forma a nuestra existencia, una idea que resuena con los principios de la mecánica cuántica. La conciencia, según esta visión, no solo observa pasivamente el mundo, sino que lo participa activamente, influyendo en la forma en que se despliega. Max Planck, uno de los padres fundadores de la teoría cuántica, expresó una perspectiva que ha tenido un profundo impacto tanto en la ciencia como en la espiritualidad. Planck afirmó que la conciencia es la base de la realidad. Esta idea es revolucionaria porque sugiere que la conciencia no es simplemente el resultado de procesos cerebrales, sino que es una fuerza fundamental que da origen a la realidad misma. Según esta visión, no solo percibimos la realidad se despliega a partir de la conciencia. Si consideramos que la conciencia y la física cuántica están profundamente conectadas, eso implica que la conciencia no es algo aislado limitado al cerebro. Más bien, es una extensión de la conciencia universal, una fuerza que está entrelazada con la estructura misma del cosmos. Nuestra conciencia, por lo tanto, no está separada del universo, sino que es una manifestación de la energía universal que permea todo lo que existe. Además, al considerar que el universo cuántico es un campo de posibilidades, podemos preguntarnos, ¿qué rol juega nuestra conciencia en elegir esas posibilidades? Si la realidad es un campo de probabilidades que se colapsan al ser observadas, ¿es nuestra percepción la que da forma a ese colapso? En muchas tradiciones espirituales, se nos dice que lo que piensas, lo creas. La física cuántica, al sugerir que nuestras observaciones influyen en la realidad, parece ofrecer un respaldo científico a esta antigua enseñanza. En este sentido, nuestra conciencia no solo es un observador pasivo,
sino un actor activo en la creación del universo que experimentamos. Si nuestra conciencia tiene poder de influir en la realidad, entonces, ¿qué sucede con la materia y la energía a medida que transforman nuestro mundo? ¿Cómo redefiniríamos nuestra existencia si viéramos todo lo que nos rodea como una extensión de nuestra propia energía? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la física cuántica redefine nuestra relación con la materia, llevándonos a trascender lo físico y descubrir nuestra conexión con el cosmos. Capítulo 7. Conclusión. La física cuántica ha desafiado muchas de nuestras creencias más fundamentales sobre el universo. Lo que antes veíamos como realidades fijas y separadas, ahora nos es revelado como una red interconectada de energía y posibilidades. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la cuántica ha transformado nuestra comprensión de la materia, la conciencia, la vida y la muerte. Nos ha invitado a ver la realidad no como algo estático, sino como un campo dinámico, en constante cambio, influido por nuestras observaciones, nuestras intenciones y nuestra conciencia. La convergencia entre la ciencia y la espiritualidad, a través de la física cuántica, ha abierto un espacio para una nueva forma de ver el mundo. Ya no estamos aislados, separados del resto del universo, más bien, estamos entrelazados con todo lo que nos rodea, conectados a una red invisible de energía que trasciende lo físico y lo material. Este entendimiento nos invita a cuestionar nuestras percepciones tradicionales y a abrazar una visión más amplia y holística de la vida. Si la conciencia cuántica tiene la capacidad de influir en la realidad, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando ese poder? Si la observación y la atención pueden dar forma al mundo que experimentamos, ¿estamos siendo conscientes de la energía que estamos proyectando al universo? Las antiguas enseñanzas espirituales sobre la interconexión, la creación y la transformación de la realidad parecen coincidir ahora con las verdades cuánticas que la ciencia nos está revelando. El mensaje final que la física cuántica nos deja es claro. El universo no es un lugar aislado y cerrado. Es un vasto campo de energía, de posibilidades y de conexiones infinitas. Somos parte de ese tejido cósmico, y nuestra conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad que experimentamos. La vida no es solo un recorrido de materia y tiempo, sino una danza de energía, de conciencia y de propósito. Al abrazar este entendimiento cuántico, podemos trascender lo material y vivir una vida más plena, más conectada y más consciente. Así, mientras la ciencia continúa avanzando y desvelando los secretos del universo, podemos encontrar en la física cuántica no solo una nueva forma de entender el cosmos, sino también un camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con todo lo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los misterios de la física cuántica y la espiritualidad. Si este video te ha ayudado a ver el universo desde una nueva perspectiva, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo crees que la física cuántica y la conciencia están conectadas? ¿Qué impacto tiene esta visión en tu comprensión de la vida, la muerte y la realidad? Nos encantaría conocer tu opinión.